Te veo muy contento hoy, Luis. Y además, ¿qué haces? ¿Estás preparando un aperitivo? Sí, un poquito de tiras de calamar seco, piel de pescado crujiente, damame, todo que va muy bien con la cervecita de hoy. Ya, pero es que todo lo que has preparado es de estilo japonés. Claro, Laura, porque hoy hablamos de cerveza, pero no de cualquier sitio, sino cerveza en Japón. Bienvenidos a Japón a Fondo, El podcast sobre Japón de la mano de japonismo, patrocinado por Lexus. Experience Amazing. O sea que hoy estamos aquí con la cervecita. Hombre, con la Pero cervecita no cualquier bien fresquita. cervecita. No, cervecita japonesa bien fresquita, que claro, pues alguna gente dirá, oye, pero es que esto de la cerveza, pero si me habéis dicho que el sake, la bebida nacional, tradicional, o que si el whisky, todo lo que tiene. Yo creo que es eso, que sake y whisky probablemente son los que acaparan más la atención, ¿no? En general, cuando se habla de bebidas alcohólicas japonesas. A ver, quizás también porque tienen un proceso de producción quizás algo más, no sé si complicado. En No. el caso del whisky no es que sea complicado, pero si lo haces bien, me refiero, lleva muchísimos años, porque te pasas madurando Eso sí. el whisky durante años y años, décadas a veces, ¿no? Y con el sake, aunque sea una bebida de temporada, pero bueno, ¿no? Entre que haces la fermentación triple paralela y todo esto, pues dices, vale, pero la cerveza, claro, se ve como muy sencillo, ¿no? Es uno de esos alcoholes que se lleva haciendo pues desde tiempos inmemoriales. Aunque no en Japón, porque no en Japón. ahora os hablaremos de ello, empezaremos hablando un poquito de la historia de la cerveza en Japón, pero realmente es una historia, entre comillas, reciente. Sí, porque claro. realmente la cerveza, la historia, ¿no? La cerveza empieza en Japón a finales del siglo XIX. Realmente es bastante reciente, aunque sí que es verdad que se ha colocado en el puesto número 1 de la bebida más alcohólica más consumida de Japón. Ahora os contamos, tiene un poquito de truco. Yo creo que también porque es fácil, ¿no? Es una bebida que es verdad que es alcohólica, pero no tiene una gran graduación alcohólica, acompaña muy bien a tapas y cositas de picar, y como Japón es un país en el que se estila tanto lo de salir después de trabajar a tomarse algo a la izakaya y esto, pues si bebes sake, por ejemplo, incluso aunque el sake tampoco es excesivamente alcohólico, pero ya son 15 grados. Y creo que a veces el sake, a lo mejor hay mucha gente que, hasta los propios japoneses, que como hay también tantos tipos, ¿no? A lo mejor piensan, no sé qué pedir, no sé qué saques mejor para este tipo de comida. En cambio, la cerveza parece que va un poquito con todo. Estás con el café, Luis, tú en vez de con la cerveza estás con el café. No, estoy con la cerveza. Que se ha oído ahí la cucharilla. Que no, pero es la cucharilla para remover la espuma de la cerveza, Laura. Claro. No sé, yo creo que la cerveza tiene ese toque un poco como más fácil. También más porque una cerveza fresquita y porque ya está, ¿no? La gente en principio, aunque también en los últimos tiempos, y no solamente en Japón, que en Japón también, pero en general en Occidente se ha popularizado todo este panorama de cervezas artesanales y de pequeños productores y demás, pero de siempre ha sido una bebida que es: me pones la que tienes y me da igual, porque con que esté fresquita y acompañe lo que voy a comer, ya me sirve, ¿no? Sí. Mientras que con otro tipo de bebidas quizás te lo piensas un poco más, quizás haya más variedad, o digas, es que esto va mejor porque tiene esta componente y se ha hecho de esta manera y entonces encaja mejor con esto que voy a comer, yo qué sé. Pero es curioso, porque si hablamos un poquito de la historia de la cerveza, así muy brevemente para empezar, la cerveza llega a Japón por primera vez pues en el siglo XVII. Estamos en el periodo Edo, a través un poco de esos comerciantes holandeses, que ya hemos hablado muchas veces aquí en el podcast, que pues tienen ahí su espacio en la isla de Dejima, las afueras de Nagasaki. Todo está muy controlado porque ya sabéis que Japón está cerrado al comercio exterior. Entonces, realmente sí, vale, llega la cerveza como llegan algunas otras cosas, así como a cuentagotas, pero no está ampliamente disponible hasta finales del siglo XIX, cuando Japón abre al comercio exterior. Totalmente. Esto, de todas maneras, sí que es curioso, ¿no? Porque sí que hemos hablado a veces de que Japón no es un país raro, sino que es, pues, más o menos igual que cualquier otro y tiene las mismas
Las mismas cosas que han ocurrido en otros sitios también han ocurrido en Japón. Y lo que es la producción de alcohol, pues es algo que se ha dado en la historia de la humanidad desde siempre. Lo curioso aquí con la cerveza, por ejemplo, es que la primera cerveza, ¿no? Se estima que se elaboró entre hace unos 6.000, 10.000 años por la zona de Sumeria, en Mesopotamia y todo eso. Los romanos también hacían cerveza, ¿no? Se hace con cebada al final, ¿no? Lo puedes hacer con otros cereales, pero la base es la cebada. Y me resulta extraño, me resulta curioso que en el caso japonés, sin embargo, la primera, no sé, su primera experiencia con la cerveza tuviera que llegar tan tarde y por relación con comerciantes europeos, que no se les ocurriese, ¿vale? Que tenían arroz. Tenían otros y tenían otras bebidas, el shochu al final, que es un poco, ¿no? Sí, pero tú sabes que el ser humano, cereales. Laura, cualquier cosa que tienes, lo fermentas y lo destilas a ver si sale alcohol. Sí, pero justamente han hecho otro tipo de alcoholes, ¿no? Tenemos el shochu, tenemos el sake, evidentemente, que tenemos hasta el awamori. Hay varios tipos de alcoholes y quizás se centraron en esos. Y de verdad que es eso, ¿no? La cerveza. Pero sí, estoy de acuerdo contigo que es curioso, porque sí que la cerveza es una de esas bebidas que está por todas partes, por todas ¿no? partes. Todo el mundo tiene que si monjes que estaban en no sé dónde que hacían cerveza. Todo el mundo hacía cerveza en algún momento, ¿no? Pero los japoneses no. Y de hecho, no, pues eso, llegó, tú decías, en el siglo XVII con estos comerciantes, ¿no? Pero se hizo popular luego en el siglo XIX, pero es que no fue popular de inmediato porque estábamos diciendo, es la bebida número 1 y tal. Entonces puedes pensar, claro, llegaron los comerciantes europeos primero, luego cuando se abre Japón y la cerveza irrumpe ahí, ¿no? Con un exitazo tremendo y dices, una leche. No, de hecho, la cerveza de estilo europeo se dice, que no sabemos si es realmente verdad o no. Pues apócrifo, ¿no? A mí me da que sí que es verdad, pero se dijo que un funcionario japonés describió la cerveza que se tomaba justamente el Comodoro Perry, ¿no? Ya sabéis, el que tocó ahí la puerta y forzó a Japón a abrir al comercio exterior, como con sabor a orina de caballo amarga. Esa fue la descripción que hizo de la cerveza un funcionario japonés. Bueno, a lo mejor también hay que tener en cuenta que, claro, tú imagínate, estábamos hablando de mediados del siglo XIX. En aquel momento, por mucho que fuera el Comodoro Perry con unos barcos modernos para la época y para lo que estaban acostumbrados en Japón, el viaje tardaba unos cuantos meses y evidentemente no había los mecanismos que había ahora para cerrar de una manera hermética, ¿no? Esas botellas y que no se escapase. Entonces, casi estoy de acuerdo, porque me lo puedo imaginar, que la cerveza que llegó después de 6, no sé si fueron 6 meses de viaje, ¿no? Desde Estados Unidos hasta Japón, tenía que ser pis de caballo, realmente. Además, supongo que también tema de temperatura, debía estar muy calentorra, entonces pues supongo que sí que puede ser que no fuera lo mejor. Que eran estadounidenses, Laura, que como se toma la cerveza en algunos sitios aquí en España con su capita de espuma bien tirada, pues hombre, lo curioso no se es que se había, ¿no? En cantidades un poquito limitadas, especialmente en la zona de asentamientos extranjeros, es decir, en todos esos puertos que se desarrollaron justamente cuando Japón abre al comercio exterior, pues ahí entran esas cervezas de importación, ¿no? Pero luego llegaron rápidamente cerveceros capacitados que llegaron desde Europa, especialmente desde Europa, a contribuir de alguna manera al crecimiento de la industria cervecera local. Hombre, claro, porque además de esa manera también no había que importar, ¿no? Claro. Entonces todo lo que hagas in situ resulta más barato. Y de hecho, la primera cerveza que se elaboró comercialmente en Japón se hizo en Yokohama en el año 1869. Fíjate, y fue un cervecero. 1869. Exacto, un cervecero noruego-estadounidense. Te cagas ahí, perdón. Exacto, se produjo Spring Valley Brewery. Eso es, la Spring Valley Brewery, que es un nombre hiper histórico ya, porque realmente son la primera cervecera en Japón, ¿no? Es curioso porque, bueno... Tiene guasa de todas maneras, porque este señor era medio, pues eso, noruego-estadounidense, y el tipo había aprendido el oficio de cervecero en Noruega, que lo piensas y dices, claro, el país más cervecero del mundo. No te digo, es como, anda que... Lo curioso es que, aunque quizá la cerveza bien, ¿no? Y estaba bien y salió bien, lo que es este de buen señor, muy buen
buen hombre de negocios, muy buen administrador, pues no era, porque en 1884 lo que es Spring Valley Brewery se declaró en bancarrota, ¿no? Pero lo compró luego un grupo de inversores japoneses en el 85 y de ahí surgió una marca que hoy conocemos todos, que es Kirin. Bueno, la marca y Kirin. uno de los comerciantes que estaba involucrado en ese grupo que compró la cervecera que quebró era Thomas Glover. Ujú. Este que hemos hablado en Nagasaki, que fue tan importante también, que tiene esos jardines Glover que tanto nos gustan. Exactamente, ya sabéis, si estáis en Nagasaki, uno de los lugares que os recomendamos, esto es un pequeño paréntesis aquí, uno de los lugares que os recomendamos muchísimo son los jardines Glover, en los que hay una recopilación, digamos, ¿no? Se juntaron varios edificios de gran importancia histórica porque te permiten descubrir un poquito más cómo fue esa apertura del comercio exterior en esa Nagasaki que ya había sido el puerto de entrada justamente Eso es. de muchas influencias occidentales cuando Japón, el resto de Japón, estaba completamente cerrado al comercio exterior, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos la casa, por ejemplo, de Thomas Glover. A mí recuerdo que nosotros paseando por ahí, por ese parque, nos impactaba mucho pensar, imagínate tú venirte con tu familia a este Japón, un Japón de mediados del siglo Exacto. XIX No que ha existe estado... japonismo, no existe nada. No, pero un sitio realmente en un estado bastante feudal todavía. Sí, muy peculiar, muy peculiar. Ostras, imagínate cómo tuvo Pero que bueno, ser lo aquello, ¿eh? arreglas pues a base de beber cerveza. Bueno, Y de mira. convencer a los japoneses de que beban cerveza. Porque claro, dices, oh, algún japonés ha dicho que esto es pis de caballo, pero fíjate que no empiecen a hacer cerveza. Vale, esta cervecera quiebra, pero la compran. Pero luego otros empresarios japoneses se formaron en Alemania o habían estado afiliados a Spring Valley Brewery y abren nuevas cervecerías que dices, jo, pues parece que sí que cuando está bien hecha y reciente y bien embotellada y todo Ya esto, no es pis de caballo. claro, ya les empieza a gustar, ¿no? Y claro, de aquí surgen nombres pues que son tan conocidos hoy en día como, por ejemplo, Sapporo. Sapporo surgió en 1876, curiosamente como un plan de desarrollo gubernamental para toda la región de Hokkaido, que claro, ya sabéis, Hokkaido se anexiona de alguna manera justo en esos momentos. Exacto, ¿y qué hacemos con todo este territorio? Pues vamos a hacer cerveza. Bueno, es un poquito ahí, ¿no? Pero bueno, es importante al final la historia de la cervecera Sapporo yo creo que el éxito finalmente de la industria cervecera en Japón. Pasa realmente. que tiene también guasa, ¿no? Porque el que se considera el primer maestro cervecero japonés formado en Alemania, un tal Seibei Nakagawa, fue el que, digamos, fue la persona importante detrás de Sapporo. Pero es que este tipo se fue de Japón en 1865 para aprender cómo hacer cerveza y se fue a Alemania. Pero es que en 1865 todavía estaba prohibido salir de Japón, Claro, pero bajo pena de muerte. Yo creo que hay muchos casos entiéndeme, pero hay varios en esta casos época de hay estos varios casos de de estas. que ven que este sistema está moribundo, sí. moribundo, están las últimas, esto va a cambiar y hay gente que tiene la capacidad de ver que el sistema está a punto de morir y ven oportunidades fuera, ¿no? Y ven oportunidades de, oye, y si me voy a Alemania, en este caso, ¿no? Me marcho en secreto, aprendo a cómo hacen cerveza los alemanes y luego me vuelvo a Japón. Porque se vuelve, ¿no? A Japón. Sí, pero se vuelve tela en 1876, sí. Que son 11 años después de haberse ido. Que tenía que beber mucha cerveza para aprender a hacerlas. Exacto. Y ahí él monta justamente... Bueno, le nombran ingeniero jefe. Bueno, pero fue clave. Su conocimiento fue clave justamente para... desarrollar esa industria cervecera, ¿no? Él aplicó todos esos conocimientos y todas las técnicas que había aprendido en Alemania y se produjo ese mismo año la primera cerveza Sapporo, ¿no? Sí, la de estilo lager, ¿no? Que eso sí, porque claro, él aplicó técnicas de fermentación a baja temperatura que son típicamente alemanas. Y luego, claro, la cervecera entonces no se llamaba Sapporo todavía, era Kaitakushi Brewery, ¿vale? Y la estrella roja que hoy veis en la etiqueta de la cerveza Sapporo tiene su origen en el logo de esta empresa, la Kaitakushi, que era la Comisión de Desarrollo de Hokkaido. Entonces luego, con el tiempo, ¿no? Pues la cerveza pues adoptó el nombre de la ciudad y luego la propia cervecera también adoptó el nombre de su primera cerveza, que también es de la ciudad porque era como mucho más fácil, porque el otro era poco
poco sexy, por así decirlo, ¿no? Bueno, ponerle la el verdad nombre que de sí. Comisión de Desarrollo de Hokkaido Queda poco sexy. a la cervecera, pues hombre, sinceramente. Sapporo queda un poquito más sexy, ¿no? Otros nombres que quizá os suenen en el mundo cervecero japonés, pues Asahi, Suntory. Asahi Super Dry. Asahi, Nos mira, tendrían que pagar por hacer publicidad aquí de cervezas japonesas. Mira, la historia de Asahi, de la cervecera Asahi, se remonta a la fundación de Osaka Beer Brewing Company en 1889, ¿vale? De nuevo, tenemos aquí a un buen señor que lo que quiere es producir una cerveza japonesa auténtica, pero que esté ya al nivel de las cervezas que hay por absolutamente todo el mundo, ¿no? Y entonces en 1892 lanza la que será su cerveza insignia, por decirlo de alguna manera, que es la Asahi Beer. Claro, Asahi es ese sol de la mañana, ¿no? El sol naciente, claro. Un poquito simbolizando ese nuevo, el despertar de ese nuevo Japón y que esa sea la bebida perfecta para ese nuevo Japón. De hecho, fíjate que a principios del siglo XX, en la exposición de París de 1900, la cerveza Asahi, cuando todavía la cervecera no se llamaba Asahi, ¿no? Era Osaka Beer Brewing Company, sí. Ya había obtenido premios. Luego, en 1906, esta cervecera se fusionó con Nippon Breweries y con Sapporo Breweries, que es otra diferente, para formar la Dai Nippon Breweries, ¿no? La Gran Japón, la cervecera del Gran Japón. Y tras la Segunda Guerra Mundial, esta Dai Nippon Breweries se dividió, supongo que por temas también de control de mercado, ¿no? Esto que hicieron los estadounidenses, sí, de las Saibatsu y de que las empresas no tuvieran... Los grandes conglomerados. Exacto, no tuvieran tantas patas tocando tantas industrias diferentes. Y ahí, en una de estas escisiones de la Dai Nippon Breweries, surgió Asahi Breweries como una entidad independiente. Luego, quizá el momento más importante de Asahi, que tú has hecho un poquito la broma justo al inicio, claro, fue en 1987 cuando lanzaron la Asahi Super Dry. Asahi Super Dry. Super Dry. Se inspiraban un poco en ese... Es lo típico que te preguntan, ¿no? Cuando bebes alcohol. ¿Te gusta más seco o más dulce, ¿no? ¿Qué te gusta? Pues era un poquito buscando un sabor más seco. A lo mejor decían, si te gusta el sake más seco, pues te gustará la Asahi Super Dry, ¿no? Fue una cerveza revolucionaria, por decirlo de alguna manera, porque gustó muchísimo. Sobre todo yo creo absoluto. Que porque fue un intento de hacer una cerveza, porque habíamos dicho, ¿no?, que la Osaka Beer Brewing Company quería hacer una cerveza de clase mundial. En este caso, lo que quisieron con Asahi Super Dry es, vamos a hacer una buena cerveza, pero que se adapte al paladar japonés, ¿no? Como a veces cuando se habla de whiskies también pasa, ¿no? Hay ciertos whiskies que son más de estilo escocés y otros más adaptados a paladar japonés. Pues la Asahi Super Dry tiene un sabor que a los japoneses les gusta mucho porque encaja mucho con las comidas japonesas y con el paladar que hay en Japón, y por eso se ha convertido en la cerveza número 1 del país. Sí, es récord de ventas absoluto, ¿eh? Luego otro nombre que hemos mencionado antes, Suntory, ¿no? Exacto. Suntory, claro, hoy es un conglomerado de bebidas muy diversificado, ¿no? Tiene origen y sus raíces se encuentran al final en el mundo de las bebidas alcohólicas, especialmente en una tienda de vinos importados que surge en Osaka en 1899, pero en el mundo de la cerveza llega relativamente más tarde. Exacto, hasta 1963 no empiezan a hacer cerveza, porque Suntory, recordemos, tú has dicho, vinos fortificados como de estilo de Oporto, más luego acaban haciendo whiskies, que es también por lo que es muy conocida. Exacto. Pero eso, en 1963, el segundo presidente de la compañía, que era el hijo del fundador, dice, oye, pues esto de la cerveza parece que es un buen negocio, parece que pues las Asahi, los Kirin y demás están funcionando bien, son pocas empresas, puede haber sitio para una más, podemos meter la cabeza, y tras varios años de investigación y experimentación, pues lanzaron su propia cerveza, que es la que se llama The Premium Malts. Esta seguramente la habréis visto también, porque invierten más o menos bastante en publicidad, pues para que se vea un poquito. En este caso no es una lager, es una Pilsner, también de bastante calidad, pero suave al paladar. Es curioso porque ya viendo un poquito esto, vemos que históricamente, especialmente en los inicios, la cerveza en Japón se consideraba una bebida un poquito así de lujo, de la élite, ¿no? O también simbolizaba como, claro, venía
de Occidente simbolizaba de alguna manera la modernidad, un poco la occidentalización, todo eso a lo que Japón aspiraba, ese Japón de finales del siglo XIX. Si ¿no? tú bebes lo que beben los occidentales, en ese momento en el que lo tenías como, wow, todo lo que viene de Occidente es mucho más avanzado y mucho mejor que lo nuestro, estupendo. Lo que pasa es que luego se acabó convirtiendo en la bebida de las masas, realmente. Yo creo que especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, con el milagro económico japonés, ese momento de gran crecimiento de lo que podríamos llamar la cultura corporativa de la posguerra, ¿no? De tantos salaryman que se van después del trabajo, se van a tomar algo a la izakaya. Ahí encontramos un gran crecimiento de consumo de cerveza para absolutamente todo el mundo, ¿no? Y ya en el 59, fíjate, la cerveza se convierte en la bebida alcohólica más consumida de Japón. Pero es que es un puesto que no ha dejado desde entonces. No ha dejado desde entonces, aunque hay un poquitito de truco que luego os contamos. Hay un poquitito de truco que ahora os lo vamos a contar por si alguna vez habéis estado en Japón y habéis probado algunas cervezas y habéis dicho, oh, qué suavecito es esto. Esperad un momento. Espérate, porque a lo mejor no has tomado cerveza. De todas maneras, estábamos aquí haciendo, como hemos hecho este breve repaso de la historia de la cerveza en Japón y hemos hablado de justamente 4 grandes nombres, ¿no? Sí, Asahi, Kirin, Sapporo y Suntory. Al final... Que Sapporo al final acabó comprando Ebisu, Exacto. ¿no? Que también es, si habéis estado por Tokio, el barrio de Ebisu tiene su nombre precisamente de la cerveza que se hacía aquí, que lo acabó comprando Sapporo y de hecho tiene ahora la sede de la empresa, aunque es originaria en Hokkaido, la sede nacional japonesa de Sapporo está precisamente en el barrio de Ebisu en Tokio. Exactamente, ¿no? Pero claro, estos son lo que se llaman los 4 grandes, ¿no? Que durante muchos años, bueno, casi desde el inicio del mundo cervecero hasta básicamente la actualidad, el mundo cervecero japonés ha estado dominado justamente por estos 4 grandes, ¿no? Sí, pero al final los 4 grandes hacían cervezas relativamente parecidas, ¿vale? Creo yo, porque hacían cervezas que eran relativamente ligeras, con un amargor sutil, no excesivo, no tanto, bueno, yo creo que, no tan lupulado, ¿no? Claro, pero porque van muy bien con esas tapas japonesas a veces que se sirven en las izakaya. Sí, ¿no? sí, estoy de acuerdo. Justamente las tapas que tú estabas preparando en el teatrillo. Justo, pero por eso, ¿no? Cuando a veces la gente te pregunta, voy a ir a Japón y me gusta la cerveza, ¿qué cerveza me recomiendas? ¿Kirin o Asahi? Y dices, es que al da final... un poquito igual, ¿no? Al final sí, da un poquito igual. Evidentemente, cuando eres muy especialista sacas las diferencias, pero realmente son cervezas relativamente... Son cervezas muy ligeritas. Sí. A mí, por ejemplo, me gustan mucho, sinceramente, porque las cervezas con mucho lúpulo que dices tú, ¿no? Esas más así, con más cuerpo, me cuestan un poquito más. Me gusta un par de sorbitos y ya está, ¿no? Entonces, una cerveza, todas estas japonesas... Pasan muy bien, eso es cierto. Sí. Pero también, claro, a mediados de la década de 1990 hubo una desregulación de leyes de elaboración de cerveza y esto fomentó que hubiese un crecimiento en el mercado de la cerveza artesanal, porque empezaron a prosperar cervecerías más pequeñas y empezaron, sobre todo, a hacer estilos de cerveza que son populares ya hoy en día en Japón también, pero sobre todo populares fuera de Japón desde hacía tiempo, ¿no? Las stouts, ¿no? Como por ejemplo la Guinness, ¿no? Esta cerveza negra, o las IPAs, las India Pale Ales, ¿no? Que tienen ese lúpulo tan marcado, o incluso cervezas de trigo, ¿no? O alguna lambic, por ejemplo, de estas que a veces tienen infusionadas frutas y cosas así, fermentaciones naturales y... De hecho, hasta las 4 grandes se han metido en este mundo de lo que sería la cerveza artesanal y todas ellas tienen submarcas dedicadas un poco a explorar otro tipo de cervezas. Pero yo, fíjate lo que te digo, que si miramos un poquito la participación en el mercado cervecero japonés de estas 4 principales cerveceras, quizá te sorprende, porque fíjate, Asahi tiene más o menos, estamos en datos de 2023, pero creo que es bastante reciente. Asahi tiene al menos, más o menos un 36,5%. Vale. Son líderes de mercado. Con 36,5% es telita. Es telita. Kirin
está aproximadamente en el 35%. Ha habido algún año que ha superado a Asahi. Vale, pero esto nos lleva casi prácticamente, ¿no?, a un 71% ya de todo el mercado. Luego, claro, el tercer lugar, Suntory, tiene un 16%. Si le sumamos a 71, 16, ¿no?, nos vamos a 87. Sapporo tiene un 12%, que es la menor cuota de los 4 grandes. Decíamos 87, nos vamos a 99. Y es que un 1% se lo reparten, pues, yo qué sé, pues las Hitachino, ¿no? Pues la Coedo, por ejemplo. Muchas de estas, o algunas que hemos probado, por ejemplo, recuerdo comiendo hamburguesas de Wagyu en el onsen el pueblo onsen que hay desde Kioto. ¿Cómo se llama, Laura? Que ahora no me acuerdo. A mí me está saliendo Kinugawa Onsen y no es... Kinosaki Onsen. Kinosaki, gracias. Pues ahí también bebimos cervezas artesanales. Pero fíjate el porcentaje que les queda. El porcentaje es ridículo. La participación que tienen en el mercado es muy, muy, muy pequeñita. Claro, porque hay una producción además también muy pequeña y muy local. Entonces, y además eso, como las grandes también se han metido en sacando submarcas de todo el tema artesanal, venden, ¿no?, marcas de tema artesanal. Claro. A veces tú a lo mejor no eres consciente de que eso es un Asahi, pero es Asahi. Es Asahi. Pero por ejemplo, ¿no?, si te acuerdas, cuando estuvimos en Atami, en Risonari Atami, en la zona que tenían como de lounge, ¿no?, de zona de descanso con hamacas y tal, tenían también cervezas artesanales de la zona. O por ejemplo, en el ryokan en el que estuvimos, en Choshi, ¿no?, en el onsen, también tenían unas cuantas cervezas artesanales, pero son cervezas, todas estas, que cuando viajas por diferentes lugares de Japón las ves, o como lo de Kinosaki Onsen que yo comentaba, pero que luego no vuelves a encontrar. Porque no salen se encuentran fuera. No salen de sus zonas de producción, porque es eso, es una producción limitada y sobre todo una distribución también muy limitada. Por eso nosotros siempre animamos a que cuando viajamos por Japón, cuando viajéis por Japón, pues probéis todas estas cosas, ya no solo comida, también bebida. También bebida. ¿No? Todo lo que sea típico de la zona, ¿no? Porque luego, no sé, es una manera también de conocer un poquito más el lugar y sobre que todo estás en este visitando. tipo de sitios, a veces en ryokanes y demás, porque cuando te vas al konbini, desgraciadamente, o sea, todo lo bueno que tiene el konbini también es lo malo, porque lo bueno es que los tenéis por todas partes, pero cuando buscas cerveza, pues te vas a encontrar Asahi, Kirin, Sapporo y Suntory. Y a lo mejor te vas a... Dices, pero si yo veo muchas latas diferentes de cosas. Bueno, ahora hablamos de esto que estábamos diciendo, ¿no?, de que a lo mejor no estabas bebiendo cerveza, pero es que hay veces que hacen campañas estacionales y te sacan, pues igual que el Starbucks te saca el Starbucks, ¿no?, el café de primavera de no sé qué. En este caso, ni siquiera es que sea una cerveza de primavera. Lo único que cambia es el diseño de la lata, que tiene cerezos en flor, pero la cerveza de dentro sigue siendo la misma. Entonces parece que tienes mucha variedad, pero sigues estando con las 4 cervezas de siempre. Sí. Por eso hay que aprovechar cuando viajéis, probar, ¿no? Al final probar esas bebidas y esas comidas típicas de la región en la que estéis. Te quiero contar una curiosidad, Luis. No sé si sabes qué fueron las Dorai Senso. Porque me lo has dicho en japonés, porque Dorai Senso, eso es guerra seca. Eso es literalmente guerra seca. Claro, yo esto me llevaba a la Chicago de la prohibición, ¿sabes? Exacto, pues no, ese Dorai, dry, el seco, viene justamente en 1987. Hemos hablado que Asahi lanza esa Asahi Super Dry, ¿no? La Asahi Super Dry, que lleva justamente a la revolución, de alguna manera, de este tipo de cerveza. Exacto, una lager, que es una cerveza sencillita, suave y demás, pero muy pálida y de sabor muy seco. Exacto, entonces ahí se inicia un periodo de supercompetencia, de intensa competencia entre estas 4 grandes cerveceras de Japón, ¿no? La cerveza Kirin, que en ese momento controlaba el 50% del mercado cervecero japonés, lanzó su Kirin Dry en febrero de 1988, pocos meses después del lanzamiento de Asahi Super Dry, con además una campaña publicitaria que la protagonizó el actor Gene Hackman, justamente. Recientemente fallecido. Exactamente. Y luego, en abril del mismo año, lanzaron la Kirin Malt Dry, que era una cerveza 100% malteada. Cebada malteada, O sea, fíjate, en un año
o sea, en el mismo Bueno, año, en en 2 pocos meses. meses, 2 cervezas, todas ellas con este dry, ¿no? Pero no pudieron realmente frenar el impulso de esa Asahi Super Dry que se comió el mercado Sí, completamente. porque de hecho Kirin 2 años después lanzó Ichiban Shibori en competencia también con Asahi Super Dry, pero fíjate, acabaron tirando por tierra un poco su propia marca de cerveza lager, porque claro, se hicieron competencia casi a sí mismos, Sí. porque llegó un momento en el que los consumidores de Kirin no sabían hacia dónde estaba tirando la marca, Sí. ¿no? Y cuál escoger. Y al final, pues Kirin nunca recuperó ese 50% de cuota de mercado que tuvo. Telita. Sapporo también intentó sumarse a esto de la cerveza dry porque lanzó en febrero del 88, más o También, menos. igual que Kirin. Casi, sí, en febrero, Sí, igual que Kirin, la sí, sí. Sapporo Dry, pero que tampoco funcionó nada bien. Y un año después, en mayo del 89, lanzó la Sapporo Black Label. Bueno, más que la lanzó, No, renombró la exacto. Sapporo Black Label como Sapporo Draft, ¿no? Como diciendo, esta es una cerveza más parecida a lo que tomarías de barril, ¿no? Si la bebieras en una izakaya y te la tirasen desde el barril y tal. Y tampoco funcionó del todo bien. Y de hecho se detuvo 2 años después la producción de estas cervezas. Bueno, ¿no? la Black Label volvió a llamarse Black Label Es justo que, después de, no, nos hemos equivocado, hemos intentado cambiar aquí el nombre para intentar parecer algo que a lo mejor no somos, ¿no? Pum, tuvieron que volver para atrás. Suntory también, fíjate cómo es el tema, que también lanzó su marca, la Maltz, en febrero del 88 Sí, también. claro, pero no era una cerveza dry, porque de No. hecho la campaña decía, no tomo cerveza seca, ¿no? Ellos Como se fueron diciendo, por el otro camino. Bueno, depende, porque lanzaron esta diciendo, nosotros vamos por el camino contrario, por si no te gusta la cerveza dry, Tienes alternativa, tienes una ¿no? alternativa que los demás no te están dando. Pero al mismo tiempo lanzó Suntory Dry, que luego la rebautizaron como Suntory Dry 5.5, porque subieron la graduación alcohólica de 5 grados a 5 grados y medio. Funcionó relativamente, pero no lograron quitarle todo ese exitazo que tuvo Asahi con la Super Dry. La Suntory Dry 5.5, la campaña publicitaria estuvo protagonizada por el boxeador Mike Tyson. Madre mía, claro, véatela. estamos en una época, los años 80 del siglo pasado, fueron momentos en que la publicidad japonesa estaba tomada absolutamente por actores o por famosos occidentales, especialmente estadounidenses. Sí, además, entre actores, deportistas sí, y este tipo de gente cosas. famosa, digamos, de estadounidenses especialmente, todo. Y les hacían hacer anuncios además bastante chorras, ¿no? Bastante tontos, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, curioso ¿no? El 88, momento de esa guerra seca, que no es guerra seca de no alcohol, sino al contrario, ¿no? Exacto. Guerra Pero es curioso por esos dry. porque lo que muestra también es que a veces el que golpea primero golpea mejor, ¿no? Porque Asahi dijo, vamos a sacar algo que se adapte muy bien al paladar japonés y por lo que sea encajó perfectamente Funcionó, con sí. lo que el mercado deseaba en ese momento y funcionó tan bien que aunque los demás intentaron replicar el éxito, ya no fueron capaces. Hemos dicho en el inicio, y lo hemos tanteado un poquito por ahí varias veces, que la cerveza es la bebida alcohólica más consumida en Japón, por encima del sake, por encima del whisky, es la más consumida en Japón, pero hemos dicho también que tiene un poquito de truco, ¿no, Luis? Tiene un poco de truco, porque es que la escena cervecera japonesa tiene una variedad de opciones, que ahí es donde entra lo que a veces podéis ver en el Konbini, ¿no? Que veis un montón de variedades diferentes y pensáis, joder, pues sí, es ¿Cuánta cerveza hay, no? ¿Cuánta cerveza hay? Y es que, por ejemplo, en Japón existe una categoría que se llama Haposhu. Y el Haposhu es una bebida parecida a la cerveza que tiene un contenido de malta más bajo, ¿no? Malta es cebada malteada y ganó popularidad sobre todo porque precisamente por tener un contenido en malta más bajo, los impuestos que paga son más bajos comparados con la cerveza tradicional. Entonces, claro, por un lado el sabor es más ligero, te emborracha menos que la cerveza, además, se bebe más fácilmente, pero es que resulta mucho más barato que la cerveza normal. Y claro, porque es eso, al final no tienen unos impuestos tan altos, ¿no? A partir del 50% de malta se considera cerveza, con lo cual tienes el impuesto de esta bebida alcohólica. ¿Qué hace el Haposhu? Dice, no. Nosotros no llegamos a ese 50, nosotros tenemos menos. Y como tenemos menos, lógicamente tenemos un impuesto, ¿no? Se nos carga menos al final, claro, una tasa impositiva menor
Aunque realmente al final es una cerveza como muy suave, por decirlo de alguna manera, porque claro, lo que tú decías, lo que pasa ¿no? que es eso, Menos malta. hay que ser preciso, ¿no? Nosotros estamos diciendo que es como una cerveza Sí. más suave, pero tenéis que tener en cuenta que no es cerveza Eso es. realmente, ¿vale? Y de hecho, para que tenga un sabor parecido, relativamente parecido a la cerveza, pues a veces se utilizan otros ingredientes como arroz, maíz, almidón, jarabe de glucosa, etcétera, para que el sabor se acerque un poco al de la cerveza. Entonces, cuando vayáis al Konbini, por ejemplo, o al supermercado en Japón, veréis que hay diferencias notorias, ¿no? O en los precios. A lo mejor son unos pocos yenes, pero son unos pocos yenes. Y dices, ¿por qué esta lata? Que esto parece cerveza, porque además las latas, todo parece cerveza. Todo parece cerveza. Son las sí. mismas marcas, ¿no? Ves el Kirin, el Sage, Sapporo, Y sobre todo Suntory. cuando tú ves los anuncios, si tú eres japonés, pues tienes muy claro lo que es Haposhu y lo que Sí. es no, Pero cuando tú vas de turismo y ves anuncios a veces, pues yo qué sé, las propias pantallas de los trenes, de los metros y demás, pues ves bebidas que son de color dorado con espumita y dices, pues es todo cerveza. Y no, puede ser que sea Haposhu. De hecho, nosotros un verano lo que hicimos fue una cata. Sí. Comparada, compramos varias latas, había Haposhu y había cerveza, porque quisimos, Sí. claro, porque a veces si la tomas tal cual, sin nada, puedes decir, bueno, pues no sé. Pero yo ¿no? recuerdo, por ejemplo, que antes de eso, cuando no conocíamos tanto sobre este tema, recuerdo que en un viaje en 2014 a Sapporo, para ver el Festival de Nieve, estaban lanzando la Sapporo de Gold. Es verdad. Que, o sea, había anuncios por todas Es verdad. partes con actores japoneses famosos, Sí. además, ¿no? Y que daba unas ganas de beberlo porque era, guau, qué apetitoso, ¿no? Qué refrescante. Y la compramos y, de hecho, trajimos alguna y recuerdo que alguna de las que trajimos la acabamos bebiendo en casa de tus padres cuando volvimos de allí de Japón. Y estaba muy buena, bien fresquita, pero claro, nosotros pensábamos, pues otra variedad de cerveza Sapporo. Y resulta que era una versión, era un Haposhu de Sapporo, pero que estaba muy conseguido. Pero claro, es que entraba muy bien porque bien fresquito, pues eso, casi no te emborracha, ¿no? Pero dices, es que no estás bebiendo cerveza. Yo he de cerveza. decir que si tomas el Haposhu tal cual, pues es eso, es como una cerveza muy suavecita, ¿no? Con lo cual a mí, pues personalmente me gusta. Lo que pasa es que recuerdo esa cata que hicimos, ya comparada, que nos fuimos poniendo vasitos, y ahí sí se nota. Ahí sí se nota mucho. Cuando tomas mucho. ¿no? un sorbo de Haposhu y luego un sorbo de una cerveza, aunque sea también una cerveza normalita, ¿eh? No estoy hablando aquí, ¿no? Una lager claro. normal. Una de estas 4 grandes normales. Exacto. Se nota mucho la diferencia. Ahí sí que notabas la diferencia de wow. El Haposhu realmente hasta tiene ese sabor más... No sé, como más suave, no sé cómo decirlo. Es interesante hacer esa cata un poco comparada porque así te das cuenta de las diferencias. Bueno, ¿no? y luego hay una tercera categoría, Laura. Cierto. La tercera cerveza, Daisan Nobiru. Exacto, también a veces llamada la nueva cerveza, ¿no? Que lo que hacen es hasta reducir más, si cabe, todavía más el contenido en malta. Y de hecho usan también otros, bueno, tú has mencionado hasta algunos. soja y cosas de estas para... Sí. ¿Qué pasa? Que si reduces todavía más la cantidad de malta, los impuestos se reducen todavía más. De hecho, surgió para eso, como alternativa aún más económica al Haposhu, porque ya, y bueno, vamos a ver qué sucede. Ahora hablaremos un poco más de es que claro, los japoneses, los que mandan, se dan cuenta de que echa la ley, echa la trampa, Claro. entonces dicen, oye, aquí estamos perdiendo dinero porque la gente está consumiendo unos alcoholes que nos están dejando menos dinero en las arcas del gobierno, entonces quieren seguir cambiando las tasas impositivas para que todos estos alcoholes cerveceros, entre comillas, ¿no? Pues tengan los mismos impuestos. Exactamente. Probablemente en 1 o 2 años la cosa, este podcast quede ya viejo, por decirlo de alguna manera, porque probablemente habrá cambiado todos los tipos impositivos y demás, ¿no? Y probablemente se iguale la cerveza con el Haposhu con esta tercera cerveza. Lo que pasa es que esto me genera una pregunta, ¿no? Porque si el gobierno japonés al final hace un cambio de legislación de forma que todas estas bebidas tengan los mismos tipos impositivos, ¿qué va a ocurrir con estas variedades de cerveza? ¿Las marcas van a seguir queriendo producirlas si las tienen que vender al mismo precio que las cervezas normales? Yo creo que a lo mejor algunas sí. De hecho, por ejemplo, el Haposhu lo veo posible como cerveza más débil, ¿no? Más suavecita, por decirlo de alguna manera. La nueva cerveza, la tercera cerveza,
quizá desaparezca, porque hasta mucha gente es consciente de que es una, entre comillas, cerveza de poco valor o de poca calidad, ¿no? Pero fíjate, entonces, la marca probablemente no le va a interesar. Pero yo es que creo que las marcas lo que van a hacer es crear nuevas cervezas. Supongo que sí, porque van a hacer otras cosas. Hay países como Suecia que tienen cervezas ligeras, ¿no? También las Light Ale, ¿no? Pero precisamente son países donde el alcohol está controlado por el Estado y los impuestos son tan altos que precisamente hay algunos sitios que no tienen licencia porque no quieren pagar los impuestos que necesitarían pagar para poder vender cervezas normales de 5 grados de alcohol, y entonces te venden esas cervezas. Pero la gente, cuando quiere cerveza, se pide una cerveza, digamos, de verdad. Es decir, la gente no toma, por regla general, una cerveza ligera de estas de 2,5 grados, 3 grados, por gusto personal, ¿no? Las tomas porque a veces dices quiero ahorrar, o porque es el sitio en el que estoy que es más barato, ¿no? Entonces me da la sensación de que tiene un mal futuro este tipo de bebidas. Yo, sinceramente, porque puestos también... a pagar lo mismo por uno u otro, pues me tomo una cerveza... Sí, yo creo que el Haposhu puede aguantar, o alguna rama ahí de Haposhu puede aguantar. Pero estoy convencida de que van a aparecer cuartas cervezas o quintas cervezas o el nombre que se le ponga. Bueno, habrá que buscarle trampas a las leyes, porque igualmente. Siempre es lo mismo. Entonces, cuando hablamos de que la cerveza es la bebida alcohólica más consumida en Japón, de hecho es más o menos 2/3 de todo el alcohol que se consume en Japón es cerveza. Claro, pero decíamos, tiene truco. El truco es que en estos 2/3 se incluye también el Haposhu y la nueva cerveza, esta tercera cerveza de la que os hablábamos. Es decir, no solo lo que es cerveza propiamente dicha, sino también estas otras variantes con menos malta, ¿no? Menos porcentaje de malta, también entran dentro de este grupo de estos 2/3 de cerveza, ¿vale? Lo curioso es que de todas maneras, ¿no? Se espera, que supongo que pasará con el resto de alcoholes también, pero que las ventas de cerveza que sigan bajando, porque de hecho es curioso, ¿no? A veces pensamos, cuando los que ya tenemos una edad, que las generaciones más jóvenes son todos unos cafres siempre, ¿no? Y que no tienen las cosas claras y... Ha sonado muy viejo, Luis, bueno, ahora, porque ya tengo una edad, pero lo curioso es que los consumidores más jóvenes beben menos cerveza que las generaciones anteriores. Sí. Entonces, Bueno, está bajando el consumo. Esto es una reflexión que a lo mejor podríamos hacer al final, no lo sé, o ahora, pero creo que sí que hay una relación clara entre el éxito de la cerveza y el éxito del milagro económico japonés, ¿no? Del éxito del propio Japón, de cómo funcionaba, y ya estoy hablando en pasado, la cultura corporativa japonesa después de la posguerra, ¿no? Ese momento de, oye, tenemos que salir casi todas las noches a beber a la izakaya, nos tomamos unas cervezas, unos yakitori, unas edamame. Esto va desapareciendo poco a poco, pero va desapareciendo. Y claro, es el caldo de cultivo perfecto para este tipo de bebidas, ¿no? Sí. Por eso también va bajando. Lo curioso es que decíamos que solamente hay un 1% más o menos del consumo nacional japonés que es cerveza artesanal o de producción local. Exacto. Pero lo curioso es que, aunque sigue siendo muy poco en el cómputo global, las ganas que hay en Japón y las importaciones de cervezas artesanales, incluso de fuera de Japón, eso crece mientras que las ventas de las cerveceras grandes siguen bajando. Curioso esto, ¿eh? Sí, o sea que evidentemente, habiendo en total solamente un 1% de las ventas totales, se va a notar poco y vamos a tardar años en notar un cambio que sea razonablemente grande para que lo veamos y que digas, wow, ¿no? Está pegando un cambio el mercado, pero no hay que descartar este tema porque se está empezando cada vez más a consumir cerveza artesanal, tanto de producción japonesa como de producción internacional, mientras que las cervezas de toda la vida se están dejando de beber. Es interesante hablar un poquito también de las cervezas artesanales o las microcervecerías, llamadle como queráis, porque también es relativamente reciente al final, ¿no? Sí, decía yo, ¿no? Mediados de la década de los 90 que se flexibilizaron las leyes. Si queremos ser exactos, 1994 es cuando se flexibilizan pues unas estrictas leyes, ¿no?, fiscales al final en Japón, que lo que permiten es que cervecerías más pequeñitas pues puedan obtener licencia para producir justamente ciertos litros, ¿no?, de cerveza o de Haposhu al año. Claro, porque no podías hasta ese momento, para tener licencia para producir cerveza, tenías que comprometerte a hacer
creo que 2 millones de litros barbaridad. al año, que era una barbaridad, ¿no? Entonces las leyes pues lo rebajaron a 60.000 litros, que sigue siendo mucho, pero dices, no son 2 millones si querías hacer cerveza, o 6.000 si querías Haposhu. Fíjate. Que dices, es que bueno, pues 6.000 litros los hago yo pues aquí, en 2 En patadas. casa, ¿no? En casa. En esa época, lo que eran las cervezas artesanales, se las llamaba Jibiru, que literalmente es el cerveza local. Ah, como lo del G Kabuki y todas estas cosas. Todo este ¿no? G, ¿no? Que va delante de algo. El G es de tierra, de la región, ¿no? Entonces el Jibiru es la cerveza de la región, de esta tierra, ¿no? De este lugar. Lo que pasa es que la industria sí que empezó a usar mucho el katakana craft beer, ¿no? De cerveza artesanal. Exacto, ¿no? craft beer. ¿no? Y es un poco el término que en la actualidad también se prefiere. Bueno, ¿no? es que hay más de 200 microcervecerías ahora mismo en Japón. Lo que pasa que, claro, muchas de ellas pues tienen vínculos financieros con, pues, o bien cadenas de restaurantes, o hoteles, algunos hoteles resorts, productores de sake, o esto, porque al fin y al cabo necesitas una infraestructura, por mucho que produzcas una cantidad limitada, pero evidentemente necesitas invertir dinerete en la bodega. Pero bueno, con esa flexibilización de la ley de impuestos, ¿no? Sobre bebidas alcohólicas del 94 que mencionábamos antes, pues sí que hubo un auge interesante de microcervecerías o de cervezas artesanales, ¿no? Y con varios estilos de cerveza diferentes. Sí, lo que pasa es que muchas de ellas tuvieron que cerrar porque decíamos, ¿no?, que el Haposhu se hizo popular en parte también por su bajo precio, claro, comparado con las cervezas de toda la vida. Si encima tú eres una microcervecería que te quieres diferenciar de las cerveceras grandes y haces cosas que son más, pues eso, más artesanales, lógicamente todo esto que implica que los costes son más elevados. Aunque no quieras, es imposible. En un momento encima en el que se está popularizando un alcohol que es todavía más barato que la cerveza normal, pues la diferencia es incluso más grande, ¿no? En precio me refiero, entre el Haposhu y la cerveza artesanal. Por eso muchas tuvieron que cerrar. Pero en la actualidad se está viendo un reauge, puedo decir, no sé, ¿no? Un renacimiento de alguna manera de la cerveza artesanal en Japón. Yo creo que aquí redes sociales, un poquito también el volver atrás, ¿no? Yo creo que estamos en Japón también mirando de nuevo a la artesanía, al producto más artesanal, al producto las cosas, local, sí, porque más... Japón está haciendo también además muchos festivales regionales de muchas cosas y siempre se ponen puestecillos, pues tanto de artesanías, de, pues como a veces hay también en España, ¿no? Claro. Pues los quesos de la región. Y lo estamos valorando mucho más que a lo mejor hace 20 años, que lo que valorábamos era esos grandes hipermercados que habían surgido y que nos facilitaban la compra muchísimo, ¿no? Íbamos a comprar al hipercore y todo fantástico y maravilloso. En cambio ahora estamos volviendo de alguna manera a poner el foco en, oye, lo que es artesanal, lo que es local, ¿no? Lo que está hecho con, entre comillas, con cariño. Y ahí se está notando justamente un reciente éxito al final de cerveceros artesanales japoneses. Bueno, también porque la propia población japonesa y los turistas que visitan Japón, ¿no? Pues están buscando a veces perfiles de sabor diferentes, porque decíamos que las cervezas de los 4 grandes, a pesar de que siguen manteniendo una cuota de mercado brutalmente grande, pero son cervezas que al final no tienen tanta diferencia y que son sabores que bien, está muy bien cuando acompañas unas gyozas, unas tapas en una izakaya, pero que no es una cerveza que luego recuerdes, ¿no? Es decir, la cerveza es el acompañamiento, no es algo que digas, wow, he disfrutado de la cerveza como producto. Sola. Es, efectivamente, ¿no? Entonces, claro, hay cerveceros que están experimentando con lúpulos muy diferentes, algunos que tienen notas cítricas, por ejemplo, o incorporan frutas como el yuzu, ¿no? Que es algo muy japonés, o envejecen cerveza en barricas de sake. Es decir, están haciendo cosas distintas para llegar a esos japoneses que tienen paladares que buscan cosas también diferentes. Sí, totalmente. Y de hecho hay interés, ¿no? Al final en estos sabores nuevos y lo que se está haciendo un poco en estas pequeñas cerveceras, que las grandes cerveceras, las 4 con las que hemos comenzado este episodio, pues reconocen un poco esta tendencia o este interés creciente
en esta cerveza artesanal y como ¿no? mencionaba yo antes al inicio, muchas de ellas ya tienen sus propias líneas de cerveza artesanal y otras han adquirido microcervecerías. Hombre, claro. Porque así ya lo tienen montado, ¿no? Ya lo tienen hecho y se han integrado de alguna manera en este segmento del mercado general de la cerveza, ¿no? Totalmente. Es curioso. Pero luego habría que hablar también, Laura, aparte de las cervezas artesanales, de las locales. Porque esto lo he mencionado yo de pasada cuando decía los viajes que nosotros hacíamos, ¿no? Y lo difícil a veces que era encontrar ciertas cervezas que encuentras cuando tú estás viajando por ahí, pero que luego no ves ni en los convini, ni en las tiendas, ni en ningún lado. Y es porque, aparte de las 4 grandes, ¿no? De este Haposhu, de la tercera cerveza, o estas microcervecerías artesanales que hemos dicho, incluso algunas de las cervecerías grandes a veces producen cervezas que son solamente locales y que solo se encuentran en sus regiones. Entonces, ya que Japón a fondo, ¿no? Surgió un poco como un podcast también de turismo, ¿vale? Que es para hablar de todo Japón al final, ¿no? Pero ayudamos a que los japonistas pues descubran Japón más allá pues de las 3 grandes ciudades, ¿no? Hablamos de las 4 grandes cervezas. Pues, ahí está, muy bien, muy pues bien. creo que también puede ser interesante viajar a través de la cerveza, en cierto modo, ¿no? Y dar algunas pistas de algunos sitios que tienen cervezas locales que solo vais a encontrar si vais a esos lugares. Pues mira, como hacemos en nuestro primer libro, ese japonismo, un delicioso viaje gastronómico por Japón. Vaya cuña publicitaria. ¿Has visto la Sí, cuña señor. publicitaria? Pues vamos a hacer un viaje, en este caso, por la industria cervecera, también de norte a sur. Así que empecemos por Hokkaido. Venga, la isla de Hokkaido, ¿qué me puedes contar de cervezas locales de Hokkaido? Pues mira, tienes la Sapporo Classic y dices, pero Sapporo es marca una de nacional. las grandes. Claro, pero es que la Classic es una lager también, pero solo se vende en Hokkaido. Anda. Y es muy popular porque tiene un sabor puro a malta y los lugareños pues les gusta mucho, ¿no? Entonces, si vais por la zona, por Hokkaido, buscad la Sapporo Classic. Incluso aunque luego no sé si os guste más o menos, pero sobre todo porque solo la vais a encontrar allí. Pero más curiosa todavía que esto es la Ojos Beer, ¿no? La cerveza de Ojos, que es la zona esta de Hokkaido. Que yo nunca el sé mar de pronunciar Ojotsk, este mar, ¿eh? Creo que es Ojotsk, No, que a es mí donde no me está el sale. hielo a la deriva en invierno, y de hecho esta cerveza se elabora con agua de deshielo. Entonces es eso súper... vende mucho, ¿no? Eso vende mucho. Además, seguro que dicen que está hecha con ingredientes locales, Eso siempre, el agua Laura. del deshielo. Eso siempre. Oye, tenemos ese viaje a Hokkaido pendiente, me Tenemos, apunto. Lápiz hombre. y papel, que no lo has dicho. Lápiz y papel, claro. Lápiz y papel, me apunto aquí la cerveza está de Ojos. En Kitami, sobre todo. Ahí está. Toda la zona de Kitami. Bajamos a la región de Tohoku, ya sabéis, norte de la isla principal, hacia el norte de Tokio, para entendernos. ¿Qué me puedes recomendar ahí? Pues de ahí cervezas? en la prefectura de Iwate, por ejemplo, tenéis la Iwate Kura Beer, ¿no? Cerveza Iwate Kura, que tiene varios estilos, además, ¿no? Stouts, como la Guinness, tiene IPAs, las India Pale Ales, tiene cervezas de trigo, todo con ingredientes locales, además, y solo se vende en esta zona. Ostras, esta no la hemos probado, mira que hemos No la estado hemos en Iwate. probado. Al menos yo no me acuerdo de haberla probado. Luego, por la zona de Yamagata, tenéis la Minami Yonezawa Beer, que es una cervecería local que tiene lagers y ales, que también tiene buena reputación. Mira, esto, por ejemplo, con carnecita de Yonezawa. Claro, estaba Pues estupenda. perfecto, ya tenemos. Bajamos, nos vamos acercando a Tokio, estamos en la región de Kanto. Aquí se nota que estamos en la región donde está Tokio, porque hay 2 cervezas que son Conocidas. locales que ya empiezan, por un lado son conocidas y empiezan también a extenderse un poquito más, ¿no? Porque algunas... Hasta fuera de las fronteras japonesas. A eso me refiero, porque las hemos bebido algunas incluso en España, ¿no? Exacto. Entonces, por un lado, en la zona de Saitama tenemos Koedo Brewery, que es famosa por su gama de cervezas de estilo alemán, ¿no? Tiene una cerveza blanca, que es de trigo. La Koedo Shiro. Exacto, y la Koedo Ruri, que es una Pilsner. La Koedo, sobre todo, es típica en Kawagoe, ¿no? Que es en Saitama, porque Kawagoe se la llama la pequeña Edo, y en japonés pequeña Edo es Koedo. El ko con K, ¿no? En este caso, la cervecera lo escriben con C, pero ese Koedo viene de pequeña Edo. Y luego en la prefectura de Ibaraki, aunque también la encontráis en la propia Tokio, por ejemplo, por todas partes. en muchos sitios, tenéis Hitachino Nest Beer, que es una de las cervezas artesanales más reconocibles a nivel internacional, porque yo creo que han sido de los que han sabido
jugar a esto mejor que nadie y extenderse, ¿no? Y ser conscientes del interés que hay en este tipo de cervezas antes que nadie. Sí, porque Hitachino ya en Madrid, nosotros en restaurantes japoneses, en Hattori Hanzo, ¿no? En Hattori Hanzo y hace muchos años ya la bebíamos. Muchísimos años que recuerdo las etiquetas de colores. Había como diferentes colores dependiendo del tipo de cerveza. Y luego tenías que como Hitachino en la antigua estación de Manseibashi, ¿no? Cerca de Akihabara, que es un centro comercial ahora, pues hay un local que hacen cerveza Hitachino y tienen unas cuantas cositas de comer. Y de hecho ahí tenían también degustaciones. Estaba muy chulo el sitio, lo tenéis marcado, diría, en el artículo, en la guía que tenemos de esta antigua estación de Manseibashi. Si buscáis Manseibashi japonismo en Google, pues ahí lo tenéis, ¿no? Vale, avanzamos. Región central, la región de Chubu. Pues en la región de Chubu te voy a dar un par de opciones. Pues por la prefectura de Nagano, más o menos, tendríamos Shigakogen Beer, ¿vale? Que es parte de una destilería de sake que tiene buena reputación porque sus cervezas son complejas y utilizan lúpulos locales, que al final es algo pues muy buscado también. Esta la veo perfecta para después de un día de esquí, por la zona de Shigakogen, un día de esquí, luego te tomas ahí una cervecita local. Ah, perfecto, lo veo. Y luego en la prefectura de Shizuoka tenéis Baird Brewing, Baird, escrito Baird, ¿vale? Que tiene bares en Tokio también, ¿no? Se ha empezado a extender un poquito más allá, pero la central está en Shizuoka y hace ales de estilo americano y belga. Ok. Si avanzamos un poquito, nos vamos a la región de Kansai, ya sabéis dónde están las ciudades de Osaka, Kyoto, Nara. Pues venga, dame dos. En Osaka tienes Mino Beer, una cervecería. Mino. Es claro, el parque de Mino. Que esto también lo hemos contado en la web, ¿no? Como parte de la excursión por el templo Katsuoji y luego el parque de Mino, pues toda esa zona, pues Mino Beer, que es una cervecería artesanal que ha recibido también bastantes premios y tiene Pale Ale, tiene IPAs, tiene, bueno, de todo. En el paseo por Mino vimos bastantes puestecitos que vendían esta cerveza, efectivamente. Sí. Y luego tienes la Kyoto Brewing Company, que está especializada en cervezas de estilo belga y americano, con un cierto toque japonés, pero bueno, pues también fácilmente encontrables si estamos por Osaka o Kyoto. Siguiente región, ya terminamos con la isla principal, región de Chugoku. Pues fíjate, aquí hay una cervecera que se llama Baeren Brewery, que empezó en Iwate, que estamos en Tohoku, pero es conocida en toda la región esta de Chugoku, que es el oeste, el final, digamos, la punta de la isla principal, por cervezas de estilo alemán elaboradas con recetas de hace mucho tiempo, ¿no? Recetas antiguas. ¿Qué me puedes decir de la isla de Shikoku? Pues en Shikoku no hay ninguna cervecería local que sea particularmente conocida. Hay microcervecerías regionales que son populares localmente. De hecho, cuando estuvimos en Dogo Onsen, por ejemplo, pues en alguno de los restaurantes alrededor de Dogo Onsen Honkan, ¿no? Este edificio tan bonito de baños termales, pues estuvimos comiendo uno de los platos típicos, el taimeshi, ¿no? Que lleva besugo con arroz y demás, y ahí bebimos cervezas artesanales de la zona. Y de hecho, justo en la calle, luego, una calle que hay al lado, donde están ¿Las también... galerías comerciales, te refieres? No es en la Shotengai, sino en una calle perpendicular, sería más o menos a la Shotengai, pero más hacia arriba, cerca de donde están los otros dos casas de baños más modernas, hay también una bodega de sake que también hace cervezas artesanales y que ahí estuve yo también probando una degustación de 5 vasitos de cervezas diferentes. Al final hemos probado un montón, ¿eh? Hemos probado un montón. Pero antes de que se me olvide, Kyushu, venga, la última región. Pues hombre, en Kyushu tendrías en Fukuoka, por ejemplo, Itoshima Hello Brewery, que es una cerveza artesanal que usa fresas, por ejemplo, locales entre sus ingredientes, ¿no? Se jactan de utilizar esos ingredientes locales. El nombre Itoshima entiendo que es de la península de Itoshima, que está a las afueras de Fukuoka, ¿no? Exacto, donde también está, ¿no? La sede de Ichiran Ramen, que también lo hemos hablado en la web, que se puede visitar gratuitamente, etcétera. Y si nos seguimos yendo más al sur y hasta Okinawa, ahí tendríamos una que es famosa, al menos poco famosa, que es Orion Beer, ¿no? Orion Beer, que es la cerveza más emblemática de Okinawa, que al final no deja de ser una lager refrescante, sencillita, pero como la producción es más limitada, a veces se puede encontrar fuera de Okinawa,
pero... Bueno, cuando hay la típica semana de Okinawa en el Lidl japonés, ¿no? Vamos a ponernos ahí. Lo curioso es que fijaos que hemos viajado muchísimo por Japón y Orión solamente lo hemos encontrado en Okinawa y sin embargo en el último viaje que hicimos por Corea del Sur, en algunas ciudades que encima no eran de las más grandes, encontramos que vendían Orión y fue como, ¿qué me estás contando? Sí, es curioso. Pues ahí os hemos dado un montón, hay evidentemente muchísimas más, muchas más, aquí os hemos dado algunas, oye, si vais viajando por Japón, pues estad un poquito al loro, ¿no? Estar pendientes de todas estas cervezas locales y un poquito más artesanales, ¿no? ¿Dónde tomar cerveza? Pues que esto creo que no hace falta ni decirlo. Al final, en las izakayas es el lugar donde vais a ver que mucha más gente está tomando cerveza. Hay muchas izakayas. Las izakayas al final es el bar japonés, el bar de un poco de toda la vida. Hay muchas izakayas también de muchos estilos diferentes. Izakayas donde estás de pie, estás tomando cervecitas, comiendo algo de pie. Izakayas más de bar de pueblo, ¿no? Más así viejitas, otras más modernas, pero al final... Sí, las izakayas sobre todo, pero bueno, en cualquier restaurante, porque pues como pasa en cualquier lado, ¿no? Tienes tu carta de vinos más o menos extensa, pero siempre puedes beber cerveza si te apetece, ¿no? Y en los matsuri, claro. En los matsuri vuelve a ser una de las también bebidas más consumidas. Y es que creo que la cerveza tiene esa parte de, mira, me voy a poner un poco poética y te voy a decir lubricante social. Toma ¿no? ya. Porque sí que creo que es justo la bebida que se prioriza de alguna manera en ciertos entornos donde la interacción social es importante, ¿no? Sí. En esas izakayas, esto lo hemos mencionado antes, esas reuniones después del trabajo, en los matsuris. Luego también, fíjate, tú lo has mencionado un poco de pasada, has dicho cuando florecen los cerezos, ¿no? Por ejemplo, cuando cambian el color de las hojas en otoño, las grandes cerveceras sacan latas, versiones especiales de sus bebidas, ¿no? Con decoración de pétalos de cerezo, sí. con... Hay veces, por ejemplo, igual que en Occidente, por ejemplo en España, ¿no? Hay algunas marcas que te hacen cerveza de Navidad, ¿no? Por ejemplo, que tienen una receta especial, ¿no? Sí. Por ejemplo, las cervezas de otoño japonesas, aparte de que la lata viene decorada, ¿no? Pues con hojas de arce de color rojo, naranja y demás, suele tener un poquito más de graduación alcohólica porque en principio como que se presta más por la temperatura y por el... Bueno, y va muy bien un guiso de temporada al yabemono, ¿no? Ya sabéis, esas cocinas... Por eso digo, porque encaja con la temporada. Lo que pasa es que en otras temporadas, pues yo creo que siguen siendo más o menos cervezas normales y corrientes que simplemente tienen un envoltorio más bonito. Pero hay mucho de esto, porque tenemos en primavera con los cerecitos en flor. Luego en verano... se vende mucho la imagen de mucha espuma y muy frías, latas que mantienen mucho la temperatura para que estén súper frías. Bueno, ahora incluso creo que fue Asahi, ¿no? Lanzó unas latas que en lugar de abrirse solamente una partecita, quitabas toda la parte superior y entonces se podía beber más fácilmente y llevaban una rodaja de limón seco dentro para aportarle como ese extra de frescor, ¿no? Pues ya que estabas en verano. Luego también tenemos el concepto de los beer gardens, que esto se ha trasladado a Japón y cada vez es más popular. Sí. Esas terrazas, azoteas, espacios, ¿no? Jardines abiertos, donde en los meses de verano, pues en un ambiente así muy relajado, te estás tomando tu cervecita, la acompañas con una sedamame, con unas patatitas, con lo que sea. Por ejemplo, en Kioto, muchos barrios de geishas pues tienen sus beer gardens en los que encima puedes estar pues un minutito hablando con una maiko, una geisha y luego viendo hasta un espectáculo legal, Está muy chulo, muy chulo. Pero eso sí, tened cuidado si vais con hijos jóvenes, porque la edad legal para consumir alcohol en Japón es creo que 20, ¿no? 20 si no la han cambiado, porque sé que hay algunas cosas que las han cambiado, las han pasado a 18. Sí, por eso digo. Pero... diría que es 20, diría que o sea, sigue ojito siendo con esto, 20. ¿Con qué tomamos la cerveza? Con todo. Lo hemos dicho al inicio, yo creo que la cerveza va bien y ha tenido éxito en Japón, a pesar de que al principio la llamaron, ¿no?, el pis de caballo. Va muy bien con absolutamente todo la cocina japonesa. Es que va bien con todo. Sí, porque con por ejemplo, el karaage va muy bien. Buah. Con la sedamame que yo mencionaba de medio coña, es que es perfecto. O sea, es el maridaje casi perfecto. Pero hasta con el sushi también. O el sashimi, que son, ¿no?, supuestamente los sabores así más delicados con el pescado crudo o
también va muy muy bien. Con unas brochetas yakitori va estupendo, con el wagyu, con el yakiniku, con todo, ¿no? Va con todo. Pero ya que hemos hablado de cerveceras locales, ¿no? Hemos dicho, si estáis de viaje, pues podéis probar diferentes cervezas. Quizá también haceros un poquito la idea de que si os interesa el tema podéis visitar algunas cerveceras. No os vamos a decir aquí muchísima cosa porque no acabaríamos nunca, pero por ejemplo en Yokohama podríamos visitar Kirin, ¿no? La planta de Yokohama de Kirin. Podríamos visitar cerca de Tokio, la zona de Musashino, la fábrica de Suntory, también tienen así visitas guiadas. Luego en la zona de Daikanyama. Daikanyama es una zona muy chula. Claro, el Spring Valley Brewery, que este es un nombre histórico. Este nombre os tiene que sonar porque es el que hemos mencionado que inició todo esto, que sí, es propiedad de Kirin, evidentemente, pero tiene un edificio muy chulo. Hay un montón de platos para comer también y tenéis un montón de cervezas para probar, que nosotros estuvimos y la verdad es que lo disfrutamos mucho. Luego en Kioto podemos hacer alguna visita guiada en la fábrica de Suntory. Podemos también visitar esa cervecera local que has mencionado tú antes, la Kyoto Brewery. Luego Kyoto Beer Lab también es otra cerveza artesanal que también tiene visitas guiadas. En Osaka, en Osaka, por ejemplo, mira, la Dotonbori Beer Factory, por ejemplo, es una microcervecera que está justo en Dotonbori, así que podemos visitarla. Y que tiene restaurante al lado donde además se puede comer alguna cosilla mientras pruebas esas cervezas. Pero evidentemente uno de los sitios top para visitar, y si te interesa la cerveza, Laura, es el Sapporo Beer Garden, claro, y el Sapporo Beer Museum, porque son edificios históricos de ladrillo rojo preciosos, que tienes un museo sobre la historia de la cerveza Sapporo, que además tiene una colección de publicidad histórica de la cerveza que es impresionante. Y que ha mejorado desde que nosotros estuvimos. Ha mejorado, así que tenemos que volver, Luis. Tenemos que volver. Y luego en el Sapporo Beer Garden pues tienes espacio pues para comer, por ejemplo, un Jingisukan, ¿no? Esta barbacoa de estilo hokkaidense, sí, de cordero, que es algo diferente, que también sale en nuestro primer libro, mientras te tomas estas cervecitas. Entonces está muy chulo. Venga, Luis, vamos a tomarnos una cervecita, hagamos un kanpai, que si no, no tenemos tiempo para... ¡Japonismo Mini! Pues mira, Laura, ahora a mí, después de tanto hablar de cerveza y de maridarla con unas cosas, con otras, no sé si tengo muchas ganas yo de Japonismo Mini, ¿eh? Yo la lo verdad que quiero... es que me he tomado un café antes de grabar este episodio del podcast, pero ahora a mí me apetece una cervecita y una sedamame, pues o sí, unos cacahuetes, no sé, un algo. Madre mía, esto es muy peligroso. Luego nos decís que cuando hacemos podcast de ciertos temas gastronómicos o cuando los comentamos en los directos o en donde sea, que es que si lo escucháis o lo veis con el estómago vacío, que es un peligro, pero es que el peligro es para nosotros también. Nosotros sufrimos los primeros haciendo esto. Pero venga, va, ¿qué podemos contar en este Japonismo Mini? Que va a ser muy mini porque nos hemos alargado mucho. Nos hemos alargado. Mira, yo solo quería contar un detalle que JR East acaba de anunciar hace 2 días, que van a lanzar un nuevo tren nocturno en 2027, que va a hacer además una especie, va a ser tren turístico, todos los asientos van a ser de Green Car, es decir, como clase business, y va a hacer recorridos pues por la zona de Tokio y Tohoku. Vamos, que va a ser imposible conseguir yo diría billetes. Que sí, ¿no? Entonces han presentado algunos renders de cómo va a ser el interior de los coches. Creo que va a tener capacidad para 120 personas nada más. Y va a ser una guerra, con coche cama y todo esto. No va a ser tan lujoso como algunos de los otros que tienen, pero sí que va a ser un tren. Cuando digo tren nocturno, que claro, que vas a pasar la noche ahí, porque claro, es para hacer un poco de turismo por la zona. Entonces, bueno, queda todavía un poquito hasta que se estrene, pero al menos ya lo han presentado. Bueno, pero podría ser una opción, ¿eh? 2027, a ver si conseguimos ahí billetes y podemos probar este trenecito. Y no sé qué más contar en este Japonismo Mini. Quizá, bueno, para los que no lo sepáis, a finales de agosto estaremos en Japón. Tenemos un viaje express. En este caso es viaje express porque si no nos salía el vuelo demasiado caro. Básicamente era los días más baratitos. Sí, porque nos hubiéramos ido más días esta vez. Sí, pero... No tantos como un viaje largo, pero estábamos pensando a lo mejor 2 semanas, pero al final se ha tenido que quedar en 9 días. Pero bueno, vamos a hacer una rutita que yo creo que os va a sorprender y os va a gustar mucho. Vamos a descubrir pueblitos, creo que muy interesantes, que van a ser alternativas muy chulas por zonas básicamente por las que pasáis normalmente hasta cuando hacéis un primer viaje a Japón.
Así que tengo muchas ganas, Sí. tengo muchas ganas de Al mostrar. final, todo lo interesante, ¿no? Es que haya cada vez más opciones para que cada uno personalice el viaje a su gusto. Ahí está. Porque al final es lo que nosotros decimos siempre, ¿no? Es que hay tantos japones como viajeros, ¿no? Y hay tantos viajes. japones, me ha gustado eso. The Japans. The Japans. ¿No? Y hay tantos viajes como viajeros, ¿no? No podemos decirle a todo el mundo, no, tienes que visitar esto y esto, porque cada persona es un mundo y cada persona tiene sus necesidades, sus propios gustos, o se cansa de una manera diferente, Claro. o le encaja sitios diferentes en función de, Claro yo qué sé, que de sí. por dónde va, de las ganas que tiene. Entonces, lo que queremos es eso, seguir complementando la información que ya hay en japonismo con otros lugares que quizás no os estabais planteando. Vamos con algunos comentarios. Mira, empiezo con Kiseki Shiroyama en el episodio de las Furin, que dice: yo me traje 2 de ellas y las tengo colgadas en casa, una de vidrio y una de cerámica. Yo amo su sonido, pero lo cierto es que cuando sopla muy fuerte el viento, ya no es un sonido relajante precisamente, ¿no? Además del temor de que se rompan, dice. Así que actualmente las tengo con un poco de algodón dentro para que no suenen Eso y es trampa, se Kiseki. golpeen. Eso es trampa. Dice, solo les quito el algodón en días realmente tranquilos de viento que me apetece escuchar el sonido. Qué bueno. Luego Guille en este mismo episodio nos decía: enhorabuena por estos 100 japonesamente, el trabajo constante y de calidad se nota. Muchas Dice, gracias. a mí unos amigos que estuvieron el año pasado en Japón y que gracias a ellos conozco japonismo, me regalaron una Furin. Dice, el problema es que vivo en Cádiz, que hay un viento fuerte y constante que se llama levante. Y dice, al primer levante que hubo la descolgué de donde estaba y la moví de sitio porque me iba a explotar la cabeza. Pero Igual que en Málaga, exactamente. claro, pero es que igual. me gusta que haya comentarios así, porque hay veces que algún japonista puede decir, mira, ya están Laura y Luis exagerando. No, es que lo de la Furin es tal cual. Tal cual, tal cual. Mira, Dalia Rose, también en el episodio de las Furin, dice, primero que nada, felicitaros por esos 100 japonesamente, jo, qué guay. Y en segundo lugar, agradezco mucho todo el trabajo que hacen para nosotros. Cuando organicé en 2023 mi viaje a Japón para 2024, los descubrí la web y ya ha sido la mejor compañía para poder vivir este sueño. Dice, hoy en 2025 ya estoy en planes de mi segundo viaje para 2026 y estoy aprovechando a tope todas sus recomendaciones en la web literal con lápiz y papel, los mapas de japonismo y mi manual para visitar Tokio y no morir en el intento. Qué bueno. Luego hay Muchas algunos gracias, comentarios Dalia. más en el episodio, Laura, de excursiones de Fukuoka, que algunos quiero leerlos ¡Hombre! porque Alex, por ejemplo, Alex Yañez, dice que no falten los chistes, Luis. No Pero es el único que te dice algo claro, de los porque chistes. luego Luis Ja, ¿no? También dice, necesito más chistes de mi tocayo Luis. Eso viene porque, claro, alguna crítica ha habido. a Alguna tus crítica. chistes, Pero pues, es que ¿sabes? luego José David Orgaz también aquí dice, el episodio me viene genial porque este verano iré justo a Fukuoka y haré la excursión de Dazaifu, y dice, por cierto, no sé por qué la gente se queja de los chistes de Luis. Yo me río un montón con ellos, aunque me imagine a Laura como un muñeco de anime con una gotita encima. Que efectivamente tú muchas Tal cual. veces haces el gesto, aunque no lo grabamos en vídeo, pero de verdad que lo hace, el Gotita gesto de de que le sudor. está cayendo la gotita de sudor. Y un comentario más también en ese episodio de excursiones de Fukuoka. Luz Astrida dice, estoy escuchando el capítulo de excursiones desde Fukuoka y me ha parecido espectacular. Voy a estar en Japón en octubre y quisiera ir a Arita, ya que me encanta la porcelana. ¿Será que puedo ir en tren desde Tokio, Kioto o desde Osaka? ¿Qué me recomiendas? Saludos desde Medellín, Colombia. Me fascinan sus podcasts. Felicitaciones. A ver, Arita te queda un poquito lejos. Desde Tokio no. Bueno, en excursión de día me refiero, imposible. Imposible. Kioto, Osaka es demasiado. Por eso lo mencionamos desde Fukuoka. Y no lo hemos mencionado desde otro sitio, porque si te fijas, tenemos artículos de excursiones de día desde Tokio y otro de excursiones de día desde Kioto y Osaka. Y mira que a veces con el tren bala se Sí. pueden llegar a hacer excursiones de día que a veces no nos planteamos, porque realmente llegas a sitios que, pues no sabía que esto quedaba a una distancia tan razonable, ¿no? Pero claro, para ir a Arita, pues como contamos, tienes que llegar hasta Fukuoka, que ya tardas Y un ratazo. de Fukuoka a Arita son casi 2 horas. Y de Fukuoka a Arita son casi 2 horas. Tú encima súmale esa misma cantidad de tiempo para el viaje de vuelta. Sí. Pues hombre, si no vas a pasar por Fukuoka nada y aún así quieres hacer un poquito,
pues locuras hemos hecho todos en Claro. algún momento. Entonces podrías Sí, hacerlo. mírate horarios, abre Google Maps, mírate un poquito horarios y así, horarios reales, ¿no? Decir, oye, voy a salir con el primer tren, voy a poner a las 6 de la mañana a ver qué me sale, ¿no? Y a ver qué combinación de trenes hay y tú ya decides. Si no, si te hace mucha ilusión ir a Arita, oye, vete a Fukuoka, pasa una noche en Fukuoka, aprovechas para ir a Arita y luego te vuelves. Es una otra locura porque a lo mejor dices es que no tengo más tiempo para ver nada más de Kyushu, nada más de Fukuoka. Bueno, tú has ido a Arita, que es lo que te Claro. interesaba, ¿no? Pues si te interesa, ya está. ¿Palabrita? Palabrita del niño Jesús, palabrita japonesa. A ver, hoy sí o sí tenemos que hablar de cerveza, ¿no? Claro. Yo creo que alguna vez ya hemos mencionado cositas, pero aquí es que no podía hacer otra palabra que no fuera la de cerveza. ¿Cómo se dice cerveza en japonés, Luis? Biru. Pero atención, con la I larga. Exacto. Biru, ¿no? Que viene del inglés beer. Clarísimamente. 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 Pero cuidado, he dicho con la I larga, porque con la I corta, biru, es edificio, porque viene del inglés building o build, ¿no? Biru. De hecho, escrito Biru en katakana lo vais a encontrar muchas veces en los nombres de los edificios, Exacto. en unas plaquitas justo, ¿no? Exacto. Encima de la puerta, como a veces pasa en las casas en Inglaterra y demás, ¿no? Que todos los bloques tienen como nombre. Tienen veces, nombre, ¿no? pues vais a encontrar el no sé qué Biru y es como, no es que ahí vendan cerveza, ¿eh? No es como las bolas estas de cedro que dicen aquí se vende sake. No, el que ponga Biru no es que se vende cerveza, es que es un edificio. Con una I es edificio. Larga, biru, es cerveza, ¿vale? Y si queréis una cervecita de barril, de esto que te entras a la izakaya y dices, a mí ponme una sedamame y ponme ahí una buena cerveza, una jarrita bien tirada, nama biru. El nama, en este caso, ¿no? Es como crudo, pero bueno, es lo que indica que es de barril. Que aquí también tengo una mini anécdota curiosa, que la primera vez que estuve en Japón, yo de japonés sabía muy poco, y cada vez que entraba en izakayas, en restaurantes, ¿no? Pues siempre era nama biru para arriba, nama biru para abajo. Yo dije, pues bueno, pues cuando quieres una cerveza, pues dices nama biru. Y en el avión de vuelta, cuando vino la azafata, que era japonesa, a ofrecerme la comida, me dijo, ¿qué quieres de beber? Yo le dije nama biru y se descojonó de mí, claro. Le dije, a ver, que lo que hay es biru, el nama es... vale, sí, ajá. Pues eso, vale, biru. la próxima vez te lo digo en inglés igual, mejor. Vale, vámonos a tomar una nama biru, una biru, lo que tú quieras. Mátane.